Los sistemas secuenciales tienen el mismo concepto de los sistemas combinacionales con una gran diferencia. Tiene varias entradas y la función de salida en el tiempo depende de los valores de entrada. Ese era el concepto de los sistemas combinacionales. Hoy, para los sistemas secuenciales, hacemos una realimentación de la salida hacia la entrada. Entonces la salida es una más de la entrada. Y entonces lo que tenemos es que, como concepto general, los sistemas combinacionales dependen la salida de los valores de entrada y del valor anterior o el valor previo de la función. Ese valor se realimenta para generar una nueva salida, es decir, estamos ya en función del eje, con un eje de tiempo, donde tenemos un f de t actual, un f de t posterior, que va a depender de un f de t anterior. Entonces los sistemas secuenciales involucran recordar el valor previo, que viene a ser el concepto inicial de lo que es una memoria, ¿no? Entonces recordar el valor previo es memorizar el valor previo. Ok, ese sería el concepto del sistema secuencial. En el modelo matemático podemos decir que el sistema combinacional es una ecuación de primer orden, es decir, que la salida solo depende de los valores de entrada, ¿no? En tanto que un sistema secuencial se lo puede simular con un modelo matemático a través de ecuaciones diferenciales de segundo o tercer orden, es decir, que la función de salida, repito, no solamente depende de los valores de entrada, sino también del valor previo, del valor anterior. Yo diría que todos los sistemas más se adaptan a un sistema secuencial, por lo tanto hay que poner mucha atención a la hora de diseñar un sistema secuencial. Puedes cortar. Para proseguir con las celdas de memoria, tenemos que hoy introducir un concepto que es el concepto de un clock. Vamos a ver que todos los circuitos luego se convierten en circuitos síncronos, es decir, que están sincronizados al comportamiento del clock. Entonces veamos qué ocurre con un clock. Por ejemplo, si yo logro medir desde este momento en este eje de tiempos hasta acá, voy a poder definir la frecuencia con la que se repite esta señal. Ustedes verán que de acá a acá hay un periodo alto, periodo bajo, periodo alto, periodo bajo, y sucesivamente. Es una señal periódica en el tiempo. Entonces veamos cada periodo. En cada periodo tengo un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. En este periodo tengo T sub 1 y T sub 2, dos semiperiodos. Es decir, el periodo completo consta de T1 más T2. Si yo puedo contar los periodos que ocurrirían en un segundo, entonces definiría lo que es la frecuencia. Las frecuencias tienen unidades de Hertz, ¿no? Y el Hertz es los ciclos sobre segundo. El ciclo es el periodo. ¿Cuántos ciclos tengo en un segundo? ¿O cuántos periodos hay en un segundo? A ver, contemos. Si desde acá hasta aquí hay un segundo, entonces podríamos decir que acá 2, 3, 4, 5 y medio, 5.5 Hz. 5.5 Hz sería
el periodo de esta señal periódica. Ok, sigamos observando este clock. Veamos que en un periodo tengo un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Veamos que en un periodo tengo un pulso de subida y un pulso de bajada. A esto lo llamo flanco de subida o pulso de subida. Y acá tengo un flanco de bajada o pulso de bajada. Por lo tanto, esta señal que me va a servir para sincronizar las señales en todo el circuito, en el comportamiento, entonces el clock es vital, es muy importante en una computadora. Lo que define es su frecuencia, a cuánto de frecuencia está trabajando. Entonces, ¿a cuánto de frecuencia van a trabajar los circuitos internos? ¿A cuánto de frecuencia se van a sincronizar todos los circuitos? Y todos los circuitos se sincronizan ya sea a pulsos de subida o a pulsos de bajada cuando se llama modalidad pulso. O a niveles altos o niveles bajos cuando se llama modalidad nivel. Entonces, hay sincronismo, modalidad pulso, y sincronismo modalidad nivel. Segundo, hemos medido 5 ciclos, 5.5 ciclos. Entonces, lo que está ocurriendo actualmente con el reloj del computador es que tiene frecuencias, por ejemplo, de 4.2 GHz. O 3.8 GHz. ¿Qué querría decir eso? Igual a 4.2 gigaciclos sobre segundo. ¿Qué significa eso? Unidades de kilos son miles, unidades de megas son millones y unidades de gigas son miles de millones. Es decir, acá yo tengo 4.200 millones de ciclos sobre segundo. Si todos los circuitos estuvieran sincronizados al pulso de subida, entonces yo puedo decir que voy a tener 4.200 millones de pulsos en un segundo. Por ejemplo, situación que no es cierta. Si en cada pulso de subida se realizara una instrucción, entonces podríamos decir, ¿no?, que el circuito final, que los circuitos que se van a sincronizar a este reloj, van a tener cierta velocidad, es decir, de realizar 4.200 millones de instrucciones por segundo. En realidad, cada instrucción utiliza 2, 3, 4 pulsos. No es evidente de que en cada pulso se realice una instrucción, solamente para darle idea. ¿Por qué es que la frecuencia de un reloj luego se define como velocidad del computador? Porque el procesador está sincronizado al clock y ese microprocesador o procesador central, al estar sincronizado al clock, está obligado a realizar en los pulsos de subida o en los pulsos de bajada ciertas instrucciones o ciertas operaciones de ejecución. Por lo tanto, esa es la velocidad con la que va a trabajar, la que está definiendo, es decir, mayor pulsos de subida o bajada en un segundo, el microprocesador estará obligado a trabajar a mayor frecuencia. Muy bien, esta señal clock no es una señal externa, es una señal interna. Es una señal que es utilizada dentro del bus de control del computador, ¿no? Entonces la pastilla, el circuito integrado, que es un reloj, está integrado a una tarjeta madre. Entonces internamente lo que hace es generar pulsos de subida. Esa señal periódica que hemos visto. Entonces este clock o vale 1 o vale 0. Veamos qué ocurre si vale 0.
Si vale 0 en este circuito, que es el mismo SR controlado o sincronizado por el clock, es decir, que ya estamos introduciendo la señal clock y mirando cómo funciona frente a los circuitos. Cuando es 0, no importa el valor de S y de R, acá ya tengo 1, 1 en la entrada. Y 1, 1, ¿qué ocurre? 1, 1, como la celda anterior, hace que Q tenga valor previo y Q tenga valor previo negado, es decir, reafirma el valor anterior. Cuando el clock está en 0, no hay posibilidades de que S y R cambien. Cuando el clock está en 0, no interesan los valores de S y R. Esto ya es 1, 1 y 1, 1 ya está definiendo la salida como valor previo y valor previo negado. Ok, cuando el clock está en 1, ahí es cuando puedo tener 4 casos, ¿no? Es decir, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Vamos a analizar estos 4 casos. Muy bien, puede cortar. ¿Listo? Ok. Vamos de a poco mirando, analizando para encontrar su tabla de estados. ¿Qué es la tabla de estados? El comportamiento del circuito. ¿Qué es lo que hace? La tabla de estados define los valores de salida para valores presentes en la entrada. Esa es una tabla de estados. Ese concepto es muy importante para más adelante en el tema de diseño y en el tema de análisis. Entonces veamos cuando S vale 0 y R vale 0 cuando el clock vale 1. Es decir, si el clock no vale 1, vale 0. Y cuando vale 0 ya sabemos qué es lo que pasa. Entonces, el clock cuando está en 1, acá tengo 1 y acá tengo 1. Eso, ahí se pueden dar 1, 1, depende de los otros valores. Ahí tengo 4 casos. Vamos a analizar el primer caso, cuando es 0, 0. 0 por 1. 0 negado 1. Bueno, estamos usando el valor del azul, perdón. 1. Acá tengo 0 por 1, 0 negado 1. 1, 1, valor previo y valor previo negado. Muy bien. Cuando este vale 0 y este vale 1. Acá tengo 0 por 1, 0 negado 1, acá tengo 1. Acá tengo 1 por 1, 1 negado 0. Este 0 obliga a que la salida acá sea 1. Este 1 viene acá, estaba esperando este 1 el otro valor, ahora ya lo tiene. 1 por 1, 1 negado 0. Y este 0 viene acá, 0 por 0, 0 negado 1. Este 1 viene acá, 1 por 1, 1 negado 0. Y sigue realimentándose, haciendo que Q valga 0 y Q negado valga 1. Bien, cortemos. Veamos el siguiente caso. S vale 1, R vale 0. Este 1 va a esperar el otro valor. Bueno, tengo 1 y el clock es 1. 1 por 1, 1 negado 0. Acá tengo 0 por 1, 0 negado 1. Este 0 obliga a que la salida acá sea 1. Ese 1 viene y se realimenta. Este estaba esperando el otro valor, porque 1 por algo, algo, ¿no? 1 por 1, 1 negado 0. Entonces viene el 0 acá, 0 por 0, 0 negado 1, y 1 por 1, 1 negado 0, y así sucesivamente se va estableciendo Q en 1 y Q negado en 0. Y veamos el último caso, ¿no? Cuando este es 1 y este es 1. 1 por 1, 1 negado 0, 1 por 1, 1 negado 0. Este 0 obliga a que la salida acá sea 1 y este 0 también obliga a que la salida sea 1. Estamos en presencia
de la ambigüedad, del caso no permitido, del caso no definido. Algunos autores lo llaman caso indeseado. Ok, ese es el comportamiento de un flip-flop SIR sincronizado a un clock. Todavía estamos obteniendo un caso no permitido, es decir, en el 100%, el 25% de este circuito es inestable por esta situación. Cuando se presenta 1-1, el caso, la salida se vuelve indeterminada, indefinida y el circuito inestable. La base para comenzar el diseño de sistemas secuenciales se encuentra en dos compuertas tipo NAND realimentadas, o sea, dependiendo cada uno de ellos. Fíjese que la compuerta superior depende del valor de Q y de S, mientras que la compuerta inferior depende de un valor R externo y el valor anterior de Q. Entonces veamos que tenemos dos salidas S y R, y dos entradas S y R y dos salidas Q y Q negado. Sin embargo, en realidad es una sola salida. Si tú conoces Q, conoces Q negado. Y al revés, si conoces Q negado, tenés Q. Es decir, si Q vale 1, Q negado vale 0. O si Q vale 0, Q negado vale 1. ¿No? Entonces, eso es lo que ocurre. Vamos a ver el comportamiento de este circuito realimentado que se llama flip-flop SR, porque tiene las entradas set y reset. Entonces, como tengo dos entradas, tengo cuatro casos: 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Para hacer el análisis es bueno mantener los colores para que toda vez que hagamos un análisis vean que hubo bastante, justamente, análisis racional del comportamiento. Podemos decir que vamos a diferenciar con los colores los estados. Entonces tenemos el primer estado y la primera situación cuando S vale 0 y R vale 0. Como es una compuerta NAND, este S0 obliga a que la salida ya acá sea igual a 1. Este 0 también obliga a que la salida acá sea 1. Pero está pasando un problema. Si Q vale 1, Q negado no debería valer 1. O sea, hay un problema de inestabilidad. Por el lado de la salida nos obliga a que si Q vale 1, Q negado debería ser 0. Pero por las entradas, las compuertas sí deberían sacar 1 y 1 en la presencia de un 0, 0 por algo, 0 negado 1. O sea que acá las salidas vamos a colocarlos como X y vamos a decir que este caso es un caso prohibido. No permitido, no definido o indefinido también, ¿no? Un caso indefinido, una indeterminación se da por esa situación. Bien, siguiendo el análisis, veamos qué ocurre cuando S vale 0 y R vale 1. Ahora vemos que este 0 obliga a que la salida acá sea 1. Este 1 justamente está esperando el valor de esta otra entrada. Entonces, cuando tengo este 1, acá tengo la presencia de 1, 1. 1 por 1, 1 negado, 0. Este 0 se realimenta acá, 0 por 0, 0 negado 1. Confirma el 1, este 1 viene acá, 1 por 1, 1 negado 0. En tanto que tengamos la presencia de S en 0 y R en 1, la salida Q se pone en 1 y Q negado en 0. Muy bien, el siguiente caso.
No se olviden que esta es una tabla de estados. Analiza todas las entradas y las salidas respecto a esas entradas. Entonces la situación en que S vale 1 y R vale 0. Este 1 presente acá va a esperar el valor siguiente. Este 0, sin embargo, ya define la salida de esta compuerta. 0 por algo 0 negado 1. Entonces este 1 viene acá. 1 por 1, 1 negado 0. Este 0 viene acá. 0 por 0, 0 negado 1. Va confirmando que Q toma el valor de 0 y Q negado el valor de 1. Ok, hasta ahí tenemos situaciones de valores estables en la entrada y de valores estables en la salida dependiendo de los valores de entrada que no traen nada nuevo. Pero veamos el último caso cuando S toma el valor de 1 y R toma el valor de 1. Este 1 presente en esta entrada va a esperar el valor de esta otra entrada. Este 1 también va a esperar el valor de esta salida. Es decir, ambos dependen de ambos. Este no puede determinar el valor acá, en tanto que este tampoco puede determinar el valor porque depende ambos de las salidas. Es decir, si este 1 está esperando el otro valor, no, esta compuerta también está esperando el valor de acá. Por lo tanto, le obligan a la celda a recordar el valor previo. Es decir, cuando le digo, dame tu salida para que yo te dé mi salida y tú puedas definirlo, y el otro sale con lo mismo. Pero tú tienes que darme la salida para que yo te pueda dar mi salida y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento le dice, dame el valor previo, lo que tenías antes. Entonces, Q tenía dos opciones, de valer 0 o de valer 1. Llamémosle valor previo, primeramente, valor previo. Ese valor previo viene acá, y valor previo por 1, valor previo negado, tengo valor previo negado. Ese valor previo negado viene acá, valor previo negado por 1, valor previo negado, negado, valor previo. Es decir, se va estableciendo en el valor previo y en el valor previo negado. Lo que había antes se vuelve a confirmar. Hagamos un ejercicio. Supongamos que valor previo era 0, por lo tanto valor previo negado sería 1. Este 0 viene acá, 0 por 1, 0 negado 1. Este 1 viene acá, 1 por 1, 1 negado 0, vuelve a escribir el 0. En tanto que tenga 1, 1, este va a estar recordando el valor previo todo el tiempo, 0, 0, 0, 0, y este va a estar en 1, 1, 1. Si hiciéramos el ejercicio en el otro caso, va a ocurrir lo mismo. Es decir, si el valor previo fuera 1, este 1 viene acá, 1 por 1, 1 negado 0. Ese 0 viene acá, 0 por 1, 0 negado 1. Y sigue escribiendo el valor previo, valor previo, valor previo. Entonces, acá tengo valor previo y acá tengo valor previo negado. Por esta condición, por esta situación, es que esto se llama celda de memoria. Es decir, que cuando yo tengo 1, 1, le obligo a recordar el valor previo y vuelvo a escribir. El proceso de aprendizaje quiere decir que usted lee nuevamente lo que ha escrito y lo memoriza. Cada vez que ocurre esa visita a esa lectura, usted lo que está haciendo es memorizar, memorizar, leer, memorizar, leer, memorizar. Y absolutamente eso ocurre. También con las celdas físicas, con las memorias. En tanto usted no haga ese ciclo de refresh, la memoria se volatiliza. En tanto que hay ese ciclo de refresh, ese 1-1 que le va a decir qué era lo que había antes y lo vuelve a escribir, entonces va a ocurrir la posibilidad de que haga memoria, ¿no? Entonces a eso se llama celda de memoria flip-flop SL, y esta es su tabla de estado, recordando que hay un caso no permitido que tenemos que observar.
Bien, ese problema de inestabilidad tenemos que resolverlo. La mayoría de los sistemas secuenciales, en realidad la mayoría de los sistemas, para hacerlo más preciso, se lo regula, y para regular lo que se debe hacer es introducir la salida hacia la entrada. Es decir, acá también este circuito no es diferente. La salida Q negado es una entrada para J y la salida de Q es una entrada más para la compuerta inferior con K de entrada. Es decir, ya no se llama flip-flop SIR, este se llama flip-flop JK. Es uno de los circuitos más usados en el diseño, uno de los circuitos más utilizados en nuestra materia y uno de los circuitos, y me animo a decir que no existirá ningún equipo digital donde no tenga flip-flops JK. Entonces su análisis de este es bastante largo, lo vamos a hacer en la próxima clase con calma. Cada análisis para cada caso lo vamos a marcar con colores como lo estuvimos haciendo y vamos a ir despacio para que podamos analizar el comportamiento y aprendernos especialmente esta tabla de memoria, esta tabla de estados de memoria. Es decir, ¿qué pasa con Q y Q negado cuando tenemos el clock, acá, en 0? ¿Qué pasa con las salidas cuando clock está en 1 y en presencia de J y K con estos valores? Ahí quedaremos allí.